El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema de membranas que se extiende por todo el citoplasma, desde la membrana nuclear a la membrana plasmática. Está formada por una red de tubos y sacos aplanados entre sí. Es un tipo de orgánulo celular que se caracteriza por llevar a cabo función de sintetizar las moléculas del interior de la célula. Una de las principales funciones del retículo endoplasmático es el paso de las proteínas. Y hablando de las proteínas, esto nos lleva a los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, explicando rápidamente, los ribosomas son una molécula compuesta de ARN más una proteína y su función sería crear las proteínas. Aparecen únicamente en las células eucariotas, es decir, solo en las células animales y vegetales. Existen dos tipos de retículo endoplasmático. Primero encontramos al rugoso, más próximo al núcleo, caracterizado por tener ribosomas adosadas a sus paredes y encargado de sintetizar las proteínas, mientras que el retículo más externo sería el liso, que es el productor de lípidos. La estructura de este orgánulo es similar a una serie de sacos que se encuentran aplastadas entre sí por una serie de tubos. Junto a este orgánulo es común encontrar al aparato de Golgi, ya que es a este orgánulo al que envían las proteínas sintetizadas para posteriormente llevarlas al resto de la célula. Muy buenos días, hoy les voy a explicar el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso tiene adherido a la pared de la membrana ribosomas. Las funciones del retículo endoplasmático son tres, todas ellas relacionadas con la síntesis y maduración de proteínas, ya que los ribosomas que tienen adherida a la membrana del retículo traducirán la información que llegue en forma de ARN mensajero. Por ello, otra función del retículo va a ser almacenar estas proteínas recién sintetizadas. Será la glicosilación de proteínas. Esto significa que las proteínas que acaban de crearse en el retículo tienen que madurar uniéndose a ellas. Oligosacáridos. Esta maduración empezará en el retículo, pero acabará en el aparato de Golgi y dará lugar a las proteínas necesarias para. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas asociados a sus membranas. La mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de grasas, detoxificación y es un orgánulo donde se almacena de calcio. La detoxificación. En sus membranas se encuentran también enzimas, como la familia de proteínas responsables de la eliminación de productos del metabolismo potencialmente tóxicos, así como algunas toxinas liposolubles incorporadas durante la ingesta. Síntesis lipídica. El transporte de lípidos entre membranas de distintos compartimientos celulares se puede llevar a cabo mediante vesículas, proteínas transportadoras y también ocurre en los lugares de contactos físicos entre membranas. Desfosforilación de la glucosa. La glucosa suele almacenar en forma de glucógeno fundamentalmente en el hígado. Este órgano es el principal encargado de aportar glucosa a la sangre. La membrana celular. La envoltura nuclear o membrana celular es una estructura biológica que rodea al núcleo celular de las células. Su función principal es separar el contenido del núcleo donde se encuentra el material genético del citoplasma de la célula. La envoltura nuclear consta de dos membranas, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. La membrana nuclear interna, esta es la membrana más externa que está en el contacto con el citoplasma. En muchas células la membrana externa está conectada con el retículo endoplasmático. La membrana interna, esta es una membrana que está en contacto con el contenido del núcleo y está rodeada del cromosoma, el material genético. La membrana interna está asociada con proteínas que ayudan a mantener la forma del núcleo y también tienen roles importantes en la regulación de transpiración del ADN.
Entre estas dos membranas existe un espacio llamado espacio perinuclear. La envoltura nuclear está perforada por pequeños poros nucleares que permiten el intercambio de moléculas entre el núcleo y del citoplasma, como el ARN mensajero, el ARNM, ribosomas y otras proteínas. Además de servir como barrera física, la envoltura nuclear juega un papel clave en la regulación de la expresión genética y El retículo endoplasmático es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Se divide en dos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, mientras que el liso es el que produce los lípidos. El retículo endoplasmático rugoso tiene muchos lisosomas en su superficie exterior y elabora las proteínas que la célula necesita. El retículo endoplasmático liso elabora otras sustancias que necesita la célula, como los lípidos, grasas y los carbohidratos, azúcares. El retículo endoplasmático es un orgánulo celular. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas y ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita.